Gracias, presidente Alberto. Le agradezco su labor reactivando el que puede ser ya el espacio definitivo de la integración latinoamericana, si lo queremos, si le damos poder vinculante, que es fundamental para que lo que aquí se haga y se diga y se acuerde se vuelva realidad. Las estadísticas dicen que, siendo nosotros el 8% de la población mundial, aquí murieron el 30% de las personas que sufrieron del COVID. Eso significa que no fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. Nos dominaron, no nos integramos, no respondimos colectivamente. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad. Hay casos relativamente exitosos. La Unión Europea, con sus más, con sus menos, con sus problemas, hoy ni más ni menos, tienen una guerra en su propio territorio como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido experiencia suficiente, en los mismos lugares donde los nazis mataron 20 millones de personas. Desde aquí deberíamos, antes de dejarnos presionar por alinderamientos militares, exigir la paz. El mundo necesita la paz. Mientras se matan ucranianos y rusos, la crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que en la misma guerra. Es la paz lo que tiene que exigir Latinoamérica. Pero esa Unión Europea nos demuestra que su esfuerzo de integración no comenzó simplemente con discursos, comenzó por proyectos concretos. Allá en los 50, después de precisamente la peor guerra del mundo, decidieron integrarse enemigos entre sí unos años antes, alrededor de un proyecto que tenía que ver con la energía europea en tiempos del capitalismo fósil. El carbón. El carbón lo juntó y el acero. Sabían que a partir de allí, carbón y acero era la industrialización de Europa después de su empobrecimiento. Proyectos concretos fueron llevando poco a poco a lo que hoy es la Unión Europea compleja, a la unión monetaria. La unión monetaria no era posible sino a partir de homogenizar sistemas de control sobre el dinero y sobre todo partir de los proyectos concretos, materiales sobre los que se basó esa unión en medio de la diversidad cultural de los europeos. Yo creo que esa experiencia debe integrarse a nuestra propia. La integración latinoamericana tiene fuerzas centrípetas que nos sacan de nuestro propio entorno y que son lógicas y que hay que entenderlas. México indudablemente tiene que hablar con los Estados Unidos y con Canadá en el mismo espacio norteamericano en su propia complejidad. Brasil indudablemente por el poder de su propia economía tiene que hablar con la India y con Sudáfrica y con China, tratando que el mundo no se vuelva unipolar y que otras voces puedan ser escuchadas en el poder mundial. Fuerzas centrípetas, indudablemente, que deben ser compensadas por fuerzas centrífugas que tenemos que saber construir quienes habitamos en las Américas. Esas fuerzas son débiles hoy y la CELAC tendría que ayudarnos a encontrar los proyectos de las fuerzas centrífugas. En los 4 o 5 meses que llevo de gobierno en el campo internacional he tratado de construir unas que tienen que ver con lo que pienso es el principal problema que hoy afronta la humanidad.
Si hablamos de seguridad, el mayor riesgo a la seguridad de la vida humana en el mundo se llama crisis climática. Tiene un origen que la ciencia grita y que los políticos y líderes no podemos esconder a pesar de los intereses que cada nación, públicos o privados, tenga. La crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana en cuestión de apenas 2 siglos. Y con la mayoría de las especies grandes del mundo en décadas, empezando por las del mar. Es la vida la que está en riesgo toda. La palabra que se ha inventado el español para definir esa nueva realidad de una extinción de la vida es el omnicidio, porque lo produce el ser humano, pero no todos los seres humanos al mismo tiempo. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Esa crisis, que no es asumida hoy por este capitalismo de los últimos 30 años que algunos denominan neoliberal, no puede asumirla. Puede llevar a la extinción de la humanidad. Habría la posibilidad de que una especie de nueva fase del capitalismo, si es posible, que lograra aceptar la planificación a escala mundial de la transición por parte de poderes públicos, que aceptara acabar los paraísos fiscales, que aceptara cambiar en el sistema financiero mundial deuda por acción climática, entre otras de las realidades como desvalorizar por completo el capital fósil, cosa que puede ser una ilusión, quizá ya no lo puede hacer el capital en el mundo. Dejo ese interrogante, pero es la única forma de superar la crisis. En América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar, si hablamos juntos. Uno, la selva amazónica. Claro, con Bolsonaro no podía hablar de este tema. Fue terrible ver en la COP27 el stand de Colombia lleno de gente y el stand de Brasil al frente vacío, porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no. Ese hecho nos mostró la importancia que tiene el tema si nos juntamos. Salvar la selva amazónica es el tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Con recursos propios y no propios podemos hacerlo. Es una carta geopolítica, es que en nuestras manos está una de las posibilidades de vida de la humanidad en territorio latinoamericano. No es maleza, es la realidad, es la vida. Aún si salváramos, si reforestáramos todo el planeta hasta su último metro cuadrado, aún así la crisis climática puede matar a la humanidad, porque su única salida no es más sino disminuir a cero el consumo de petróleo y carbón, es decir, desvalorizar por completo el capital fósil que ha sido el capital en los últimos 2 siglos y medio. Tamaña tarea, obviamente, implica un cambio real de la situación del poder y de la economía del mundo, pero aquí hay una solución parcial e importante: la selva amazónica. 2, he propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica, que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta el Alaska, en una red poderosa de la cual ya la mayor parte está construida y solo quedan unos tramos como el de Colombia y Panamá y otros por lograr. Si esa red tuviera fuentes de energías limpias, los vientos del sur y los vientos del norte de Sudamérica, el sol de los desiertos del norte de Chile, el agua poderosa de nuestra América del Sur, desde las cataratas de Iguazú y otras, los soles que caen todos los días en la altillanura colombo-venezolana y en la Guajira, la geotermia que por todos los Andes en Sudamérica y Centroamérica podría brindar fuentes de energías limpias, el norte de México, etcétera, podrían dar tanta energía limpia
porque Suramérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo. Segunda carta geopolítica de poder, si nos unimos, podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente tendríamos seguridad, no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades, para las que tienen por razones geográficas déficits, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica. Si Estados Unidos no pasa a ser una economía descarbonizada, la humanidad muere. Y nosotros podemos negociar ese tratado. Podemos negociar nuestro propio poder que ellos necesitan, la energía limpia. Claro que hay una posibilidad de integración de las Américas, pero sobre la base del reconocimiento de nuestro propio poder. Es que no se trata de exportar el litio en bruto y otros materiales minero-energéticos que son limpios y que hoy son necesarios. Se trata de industrializarlos, se trata de que las energías limpias inicien el proceso de industrialización de América del Sur, de América Latina toda. Se trata que la industrialización al lado del conocimiento sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro. Nosotros nos tenemos que ser exportadores en bruto de petróleo y del carbón como antaño del oro, manteniendo el mismo sistema colonial de hace 5 siglos. Nosotros tenemos que basarnos en el conocimiento y la producción como la nueva alternativa de riqueza, y la crisis climática nos da esta oportunidad. La OLADE podría perfectamente ser el eje y el instrumento de los proyectos concretos de la unidad latinoamericana. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.